La CONADA para mí es familia y lucha. Compañerismo, que tienes que luchar por tu derecho, te saco a... Una familia donde yo aprendo mis derechos, es una familia de lucha. Antes, por ejemplo, yo no sabía que yo tenía derecho a tener un techo digno, un trabajo digno. Soy un hijo mal educado de la tierra del Paraguay. Roto mi capuchí, deporte baila y añemo cunucumba. Lleno de caras, lleno de brindis, ¿qué va a hacerse Dios de mí? La primera impresión fue que hacía falta una casa para los niños de la calle, porque nuestra concepción era que esos niños eran niños de la calle. Ellos son los que nos dijeron, no nos digan niños de la calle, porque nosotros no nacimos en la calle. O sea, nuestro papá no es un semáforo. Y ahí pronto tuvimos la sorpresa de que ningún niño quiso estar en esa casa. Y ahí es donde ya empezamos a pensar en ver un poco más la situación de esos niños y surgió la idea de la investigación para el libro Después en la calle. Y desde ese momento es que como que tuvimos mucho más claro que había un gran sector de niños trabajadores que volvían a sus casas, que no todos los niños que se veían en la calle eran niños de la calle. Año 1990, eran otros tiempos, acababa de darse el golpe militar, entonces estábamos en pleno proceso de transición democrática. Y ya empezamos a incentivar nosotros la organización de niños en los diferentes aspectos, aunque sea organización para trabajar. Por ejemplo, los lustrabotas de la terminal tenían su organización para trabajar. Teníamos un espacio, un local donde ellos se encontraban y podían reconocerse como niños, como iguales, que era una situación que se daba colectivamente, la del trabajo, no era una cuestión que le pasaba individualmente a cada uno. Ellos y ellas encontraban en la organización, digamos de esta manera más espontánea e informal, una estrategia, un medio para defenderse, para protegerse y por sobre todas las cosas para crear esa identidad colectiva. Todo ese proceso que era muy embrionario en el 90-91, luego va cobrando forma y los adolescentes y niños construyen espacios más estructurados de tiempo. Luego ya vino el proceso de pensar en un reglamento. Tuvimos en contacto con los otros países, sobre todo Perú, ¿verdad?, donde la organización de niños ya estaba bien fortalecida. Y así comenzamos ese proceso de organización y ellos fueron dándole nombre a su grupo hasta que después logran adquirir el nombre en consenso, ¿verdad?, de ONALTOA, Organización de Niños y Adolescentes Lustrabotas de la Terminal de Ómnibus de Asunción. Y ya en el año 1994, la ONALTOA logra articular con otros grupos de niños y ahí se conforma lo que se conoce como la ONATS, la Organización de Niños y Adolescentes Trabajadores, para luego dar el salto cualitativo, digamos, de constitución ya de la Coordinación Nacional. Ya en el 99 se hacen los encuentros y se constituye la Coordinación Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores. Y el tema de la educación popular como una metodología, como una herramienta para hacer estos procesos educativos y tratar de entender y de comprender lo que significa la organización para los niños y niñas, especialmente niños trabajadores. Fui delegada nacional
nacional de la Coordinación Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores. Yo fui vendedora ambulante de choclo en el mercado central de Abasto. Desde el 2000-2001 más o menos empecé a organizarme con la CONAS, siendo parte de la base de la Organización de Niños Trabajadores de la ONAT. En el año 2002 y el año 2003 fueron años muy duros, de muchísima reflexión y de muchísimo compromiso, porque el Paraguay en aquel entonces todavía no había firmado el convenio 138 de la OIT, que planteaba el tema de la edad mínima del trabajo infantil. Y la CONAT tenía una propuesta diferente, es decir, si proponen el convenio 138 se hace ley, lo que en realidad va a hacer no es que los niños van a dejar de trabajar, sino que lo van a hacer en peores condiciones, porque van a tener carta libre para perseguirlos, ya sea la policía, la fiscalía o las instituciones del Estado. Yo era vendedora ambulante, vendía de todo, de verduras, ropa, productos de limpieza, zapatos, todo, de todo tipo. Nosotros tuvimos mucha represalia en cuanto a salir a trabajar. En mí particularmente en ese entonces yo salía a trabajar para poder estudiar. O sea, yo trabajaba a la mañana por un periodo de 3-4 horas y luego ya me preparaba para mi estudio. Ahí que la CONAS se posicionó muy fuerte y decir que eso no se podía aplicar en un contexto como el que era el de nuestro país, ¿verdad? Porque acá nosotros veíamos una situación extrema de pobreza. La única alternativa que teníamos para poder sobrevivir y llevar un plato de comida en la casa era a través de nuestro trabajo. En el 2005 se dan las famosas redadas dadas por el Estado mismo, ¿verdad? Donde la jueza manda a, digamos, arrear, por no decir otra cosa, a niños y niñas en calle. Ciudad del Este, en el contexto ya estamos de Ciudad del Este, aquí en el Alto Paraná, comienza a tener la crisis económica que todos tenían. Irónicamente, una de las causas que planteaba el entonces intendente Zacarías Irún era que justamente los niños que trabajaban en calle daban ese aspecto feo, y los niños que vivían en calle ese aspecto de que le robaban al turista, por eso el turista ya no venía más a Ciudad del Este. Maltrataban, le violentaban a los niños que trabajaban en los semáforos y en la vía pública, o si no eran llevados sin ninguna justificación a la comisaría, ¿verdad? Nos trataban como delincuentes, los policías nos alzaban en el carro, nos llevábamos, nosotros no entendíamos porque el trabajo dignificaba y que nosotros no estábamos robando y esas cosas por ahí te llegan. Muchos niños huyeron a Brasil y prefirieron quedarse en las favelas de Foz. De hecho, nosotros tenemos contabilizado, yo por lo menos tengo contabilizado después de esa redada 4 niños que murieron en la favela, niños paraguayos que murieron en la favela de Foz por el tema del consumo de droga, por el tema de problemas con traficantes, murieron allí, y el más pequeño de 9 años. Entonces, y esto fue fruto de esa redada. Y se elevó la voz a partir de esto que se fue dando con estas redadas. En una de las marchas veíamos cómo venían los compañeros, ¿verdad? Y ver que éramos demasiado, ¿verdad? Porque eso fue un trabajo así, base por base, todos los días, poder entender por qué estábamos marchando, cuáles eran nuestras reivindicaciones. Entonces eso era lo más fuerte que a nosotros para nosotros era muy significativo, porque éramos los responsables en ese entonces de la CONAS, ¿verdad? Me acuerdo súper bien nuestra pancarta, así como era un escudo decía la participación y trabajo infantil dignifica, ¿verdad? Entonces eso parecía que agarramos entre todos, y esa unión, esa fuerza que nos dábamos entre nosotros era tan grande que nosotros, más allá de lo que pasó, que se estaba pasando, nosotros seguíamos adelante. Lo dice y tiene la razón. Primero lo primero, salud y educación. En el 2008, con todo lo que significó la posibilidad de contar con un gobierno de alternancia, durante la campaña electoral ellos formaron parte del Foro Social y Popular. En ese espacio se empezaron a organizar los campesinos, también las mujeres indígenas, y nosotros, como éramos una organización social y siempre estábamos en las calles apoyando a las organizaciones campesinas, nos empezaron a invitar también a nosotros como organización. Ellos fueron trabajando algunas propuestas.
Entre ellas la más importante era acercar al presidente un perfil de cómo tenía que ser la persona que asuma el Ministerio de la Niñez. Y por otro lado también una lista de demandas y de compromisos, entre los cuales el más importante es que ellos querían que no solo se les escuchara en estos espacios previos, sino que si se ganaba la presidencia, se ganaba el gobierno, la idea era que ellos tengan un espacio real de participación. Instalamos también en que los presidentes puedan hacer una rendición de cuentas a los niños y a las niñas. Fue un pedido que asumió el 16 de agosto en el 2008 en su asunción. Era la primera vez que se abría también el Muru Villaroga para los niños y las niñas. Desde ese 2008 se instaló la práctica de la rendición de cuentas de los gobiernos. Creo que en ese periodo de gobierno fueron el periodo donde más políticas públicas se instaló para los niños y las niñas, ¿verdad? El tema del centro de adicciones, el tema de la atención de PAINAT, que es el programa del Ministerio de la Niñez, el tema de Abrazo, que es la atención a los niños trabajadores también, la dirección de niñez indígena también, creo que ahí se logró instalar. Y digamos, es el proceso que fuimos haciendo como organización de incidencia, ¿verdad? Que transformó, digamos, nuestro país, porque desde ese entonces hasta ahora no podemos imaginarnos que no haya más políticas públicas. Ese árbol que está ahí fue lo primero que se hizo acá, que todos los de la CONAX, todos los de Alto Paraná, de la CONAX vinieron a plantar este árbol que está acá y después se empezó la construcción. Fue lo mejor porque ya teníamos un lugar donde poder reunirnos, poder tener talleres. La construcción y la inauguración de Añuaroga en el año 2018 fue todo un salto cualitativo que fortaleció a las organizaciones. Hace poco tuvimos una marcha, que es la marcha del 31 de mayo, que se conmemora el Día Nacional contra el Abuso y Explotación Sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Ahora la CONAT fue parte. Gracias al apoyo de la CONAT también se pudo aprobar la ley de ollas populares. La CONAT también sacó su propio estatuto. Hace poco se estuvo conformando la Consejería de la Niñez y de la Adolescencia de San Lorenzo. Y yo fui como representante con un compañero. Que nos fuimos como grupo abeja junto a los candidatos para ser intendentes para pedirle varias cosas, como por ejemplo que se arregle la plaza, que se limpie, más alumbrado público, porque acá la calle es desastre, no se ve nada. Y materiales para el refuerzo también, profesoras para refuerzo, que sean 2, ya que para turno mañana y turno tarde también necesitamos. Estamos participando en el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia en Presidente Franco. Estamos incidiendo en la ley de comedores y centros comunitarios y estamos participando en el espacio de formación del tereyere. Nosotros le pusimos tereyere porque nosotros compartimos el tereré todos juntos, a la vez como compartimos lo que pensamos y nuestras opiniones. Nosotros en el tereyere también tratamos sobre muchos temas. Uno de los temas es el derecho a la tierra, a la vida digna. Aunque se quiere desalojar Esmeralda 2, estamos debatiendo este tema. No vamos con el intendente a exigirle que no desaloje. Estamos luchando por la tierra, como siempre. Nosotros cuando empezó la pandemia, la Comisión Central y conjunto antes con la Comisión de acá de Calle Escuela, se organizaron y llamaron a las ollas populares, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos organizarnos como grupo de base. Nosotros le ayudamos a la mamá del barrio a traer leña o a traer algo del almacén o algo así. Nos quedamos acá a ayudarles a ellos. Me afectó porque perdí lo que era mi primer trabajo, o sea, yo era niñera, y perdí también porque me costó mucho el aprendizaje, o sea, volver de lo que era presencial a estar todo el día con el celular. Aparte, perdí también una etapa en el colegio. Fue todo virtual, teníamos nuestras reuniones de delegados virtual. No se entendía tanto, luego
con los videos que enviaban. También hacer refuerzo escolar por Zoom. Le solíamos llamar a educadora, a Catalino, por ejemplo. Muchos de mis compañeros se la llamaban. Cuando hacía la merienda acá del CEPI, veníamos compañeros de GOATS a imprimir tareas. Teníamos como 500 tareas para imprimir. A veces nos quedábamos hasta sin tinta, pero buscábamos la manera de poder tener otra la tinta y poder imprimir. La panadería empezó en noviembre del 2020. Empezó siendo para apoyar al grupo de la Bonaltoa porque llegó la pandemia y ellos no podían más trabajar. Elaboramos panes, coquitos, galletas, chipas y cosas dulces. Y en las fiestas elaboramos pan dulce para vender. Tenemos nuestros horarios, descanso, días libres y ganamos nuestra plata. También lo que yo rescato siempre de los talleres de género, de sexualidad y eso es que yo, por ejemplo, antes no sabía que, por ejemplo, yo por ser niña tengo que dejar que cualquier persona me haga lo que no quiero. Y siendo sincero, aprendí muchísimo y estoy aprendiendo de la organización. Como aprendí de que teníamos que respetar a las mujeres. O no porque el nene sea varón, hay que respetarle más. O no porque sea mujer, tiene que limpiar o lavar todo sola. Francisco Estigarribia, compañero de lucha, ex niño trabajador, comunicador, trabajador social, un imprescindible. Uno de los delegados que más era activo. El estar en la organización fue gracias a Fran, porque Fran me sacó esa timidez, ese miedo que yo tenía a hablar. Iba transmitiendo conocimiento, iba transmitiendo experiencia, iba proyectando luchas. Él es un símbolo de la lucha por la dignidad del niño, niña y adolescente trabajador. Yo no me rindo por Fran, no me rindo por Lucas. Nosotros no podemos resumir toda la historia de la CONACYT en un solo video, porque tuvimos muchos momentos felices, de mucho logro, también muchos momentos tristes, donde perdimos a muchos compañeros y compañeras. Es una historia muy larga. Lo que nosotros queremos es poder seguir luchando con garra y con ternura, todos juntos. Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado